Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de lunes 29 de septiembre del año 2025, les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Son exactamente las 10 de la mañana con 54 minutos. Analizamos lo que está pasando rumbo a la segunda vuelta este próximo 19 de octubre y hemos invitado en esta oportunidad al doctor Jaime Santa Cruz Caballero. ¿Cómo está, Vidal? Gracias, muy amable por estar acá y compartir con ustedes, gracias. Es siempre un privilegio, un gusto, un honor contar con su presencia, doctor, para hacer el análisis respectivo de los temas que hacen a la coyuntura política nacional. Hay dos que están en boca de todos. Vamos a empezar con el más feo, ¿le parece? Hay una frase que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales que supuestamente corresponden al candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco, que dice que hay que matar a todos los collas. Primero, ¿qué sentimiento, qué reacción provoca en usted una frase como esta? Bueno, una frase muy dolorosa porque generalmente uno expresa a través de las redes sociales y tengo entendido que se han capturado muchas versiones que ha tenido el candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga Velasco, donde se expresa no solamente esa frase, sino otras frases también referente a la gente que vive en el occidente. Entonces eso es lamentable porque un vicepresidente, la segunda persona más importante del país en el tema político, en el Ejecutivo, y la primera persona en el Legislativo, que se exprese de esa manera es tan o más dañino de lo que expresa el señor Lara, el otro candidato a vicepresidente, porque son expresiones profundamente de odio. Si bien criticamos a la diputada chilena, pero esto ya de causar muerte y de hacer ese tipo de ofensas contra hermanos bolivianos, esto no es coherente. Entonces yo pienso que eso es muy delicado. Se tienen otras declaraciones también, seguramente en la época de su juventud de esta persona, pero no deja de tener un sentimiento no aceptable de la gente que vive en Bolivia, y un vicepresidente pues tiene que ser, que tiene la opción a ser presidente, tiene que ser una persona que quiera a todos, que albergue a todos, que regocije a todos los bolivianos. Entonces no es aceptable, tremendamente repudiable, si realmente se comprueba, que creo que se comprobó, las expresiones nacen de esta persona. Si fuera cierto, hagamos de cuenta que no sabemos si es cierto, si es verdadero, porque tendría que haber alguna autoridad competente que pueda verificar, tal vez el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro en este caso. Si fuera cierto, ¿qué debiera pasar? Indiferentemente de eso, Vidal, de que eso lo hizo en épocas anteriores, bueno, no, yo creo que eso no tiene pues sanción, porque no lo ha expresado durante su candidatura y no lo ha expresado de manera real. Un dicho es un dicho, no, pero eso no quiere decir de que no tiene su validez. ¿Qué podría pasar? Yo pienso de que podría pasar de que la población boliviana, los bolivianos no voten por una persona de estas características, porque una persona que tiene guardado ese sentimiento profundo dentro de su corazón, dentro de su pensamiento, quiere decir que no tiene buenos sentimientos para poder gobernar el país. Juan Pablo Velasco debiera salir a explicar, pedir disculpas. ¿Cuál debiera ser la función que debiera hacer Juan Pablo II en este momento? Juan Pablo Velasco. Lógicamente, disculparse, porque si bien de repente lo podría expresar de alguna manera, reconocer de una persona lo hace grande. A cualquier persona que reconozca sus errores lo hace grande. Incluso bíblicamente el disculparse, el pedir perdón, te exonera de muchas cosas, porque se nota un sentimiento de arrepentimiento. Pero sin embargo, él ha borrado sus cuentas de Twitter, donde expresó esta y otras cosas más, y ya se han capturado estas imágenes, y hace poco ha borrado su cuenta y muchos ya la han difundido a nivel nacional. Entonces tampoco él la niega. Entonces quiere decir que tiene mucho asidero, ¿no? ¿Qué debiera decir Tuto?
Bueno, es una cosa personal, pues eso lo hace quedar mal a Tuto, así como el señor Lara lo hace quedar mal a Rodrigo, ese lo hace quedar mal, pero lo hace quedar mal a Tuto. Sin embargo, estas son expresiones mucho más profundas de una agresión verbal a un periodista o alguna otra cosa. Yo sé que no debería ser comparativo, pero sin embargo, una expresión de esta naturaleza son tremendamente peligrosas. No se olvide que por una palabra mal dicha de la candidata de Pambol, de la dueña de un partido de Pambol, la señora Nina ha ido presa y ha estado un tiempo detenida y presa. Entonces esto no es coherente, entonces esto es delicado. ¿De qué manera afecta a la campaña? ¿Usted cree que va a ser determinante esto a la hora en que los ciudadanos tomen una decisión para votar? De hecho, enseguida vamos a hablar de las encuestas. De hecho, las encuestas dan a favor hasta el momento para Tuto, por ejemplo. Primero de que de mucha manera tiene injerencia, porque la gente occidental se siente, pues aquí no se olvide de que el bolsón grande de población, si bien es Santa Cruz, después viene La Paz y el Alto, ellos son Colla. Y la gente que vive acá con nosotros y que ha migrado a Santa Cruz, la segunda población paseña está en Santa Cruz. Entonces es muy delicado este tema, entonces es totalmente inaceptable, porque debería la grandeza de un candidato es expresar, digamos, sus cosas, porque uno tiene que tener consecuencias o seriedad de lo que dice, porque trae sus consecuencias, y estas son una de las consecuencias del odio, del racismo que tienen algunas personas contra otras personas, ¿no? Perfecto. Bueno, pero así como tenemos que mirar hacia el lado de Tuto Quiroga y su dupla, también tenemos que hacerlo del otro lado. Se conoció este fin de semana que también hay escándalo en el otro lado y que se llegó hasta los puñetes. Estamos hablando de la esposa del capitán Lara. ¿Qué le parece? Una pena, porque eso no debería expresarse en un tema político de esta naturaleza. No han entendido estos vicepresidentes y otras personas de la alta responsabilidad que conlleva el ser diputado, el ser senador, el ser candidato a vicepresidente. No han entendido la alta responsabilidad y lo que representan a nivel nacional. Entonces no están, eso demuestra de que las personas no están preparadas para ocupar estos puestos de alta investidura, donde ellos van a estar en el ojo siempre de la prensa, en el ojo del ciudadano, en el ojo de todos los bolivianos, porque un diputado, un senador, un candidato a vicepresidente, a presidente, no deja de ser una imagen pública importante. Incluso algunos la toman como un padrón de ejemplo. Entonces estas personas tienen que tener la sobriedad y sobre todo la madurez para hacer acciones y sobre todo controlar su temperamento y su comportamiento. La esposa del capitán Lara es diputada electa en este Es momento. diputada electa por PDC. ¿Qué parlamento vamos a tener? Eso es lo que estamos visualizando, porque antes incluso con la presidencia del expresidente Evo Morales, habían gente gente humilde que salió de las comunidades, que salió de los mercados, incluso gremialistas que fueron diputadas y diputados, y no se había visto este tipo de expresiones, de este tipo de acciones, este tipo de reacciones tan racistas y tan dolientes y tan confrontativas como se la está viendo hoy. El capitán Lara ha tenido que pedir disculpas nuevamente, sobre todo a los pacientes con cáncer, por comparar a Bolivia con un paciente con cáncer. ¿Qué le parece esas idas y venidas del capitán Lara? Bueno, es un acto de grandeza el pedir disculpas siempre que estas cosas no sean reiterativas, ¿no? Porque uno puede pedir disculpas y arrepentirse cuando lo hace de corazón y cuando no son reiterativas las cosas, pero no deja de expresar un grado de grandeza el pedir disculpas, porque se reconoce que existe una aceptación a esa culpabilidad, y si existe una aceptación quiere decir que esta persona realmente lo siente y está arrepentida. Sin embargo, otro tipo de acciones, si fuesen reiterativas, esto ya no tiene ningún sentido, porque ya no deja de ser creíble. Muy bien, perfecto. Doctor Jaime Santa Cruz, ¿cuál ha sido su reacción, su percepción de conocer las encuestas? Ahora sucede que Tuto está muy por encima de Rodrigo Paz Pereira.
Todo puede pasar en las elecciones. La votación boliviana es un fluctuante, pero yo no creo en las encuestas como el 90% de los bolivianos, que son encuestas pagadas, acomodadas. Incluso en los datos que he estado revisando que refrendan esta encuesta, existe una proporcionalidad, como le diría, una desproporcionalidad casi copiada de cosas que contradicen la misma encuesta. Entonces, no creo yo en las encuestas. Sin embargo, la población es la que... Y las encuestas siempre, desde hace unos 12, 15 años atrás, no han dado certeza en lo que se ha publicado a través de ella, por más que digan que es una imagen del momento real. Entonces, en otros países las empresas encuestadoras tienen un margen muy pequeño, de un 2 al 3% de aceptación de error. Aquí es abismal, pues no lo ven. Rodrigo, que estaba en el 8º lugar de los 10 candidatos, de las 10 posturas a presidente, aparece en el primer lugar. Entonces, yo no creo, yo lo defino que la población nomás tiene que ambos candidatos tienen un nicho de población, y es muy difícil tratar de conquistar, por más que se cambie de discurso, otra población que no se identifique con los candidatos. Ya está definida la postura y qué población, qué grupo etario, qué gremio tiene Tuto Quiroga y qué gremio tiene Rodrigo Paz. Entonces, no creo en las encuestas. Yo pienso de que se va a consolidar nomás la elección de la primera vuelta. Ahora, veamos los números, porque los números son fríos también a la hora de evaluar. 47% para Tuto, ¿significa que ese es su techo? Pregunta número 1. 39% para Rodrigo. Y si sumamos los nulos, indecisos, blancos, ¿a cuánto cree usted que va a llegar Rodrigo en la segunda vuelta? Mire, yo no creo que sea muy, si bien ha tenido un poco de desgaste por este tipo de acciones e improvisaciones, por la no preparación, el no aceptar asesoramiento del candidato Rodrigo y su vicepresidente, pero yo creo que lo que dije anteriormente, el voto de Tuto es su techo. Entonces todavía existen más de 2 millones y un poquito más de habitantes, de votantes, de que todavía no están contemplados en este tipo de encuestas, si son ciertas. Entonces yo pienso de que todavía existe una gran proporcionalidad de gente, casi un tercio, de que todavía no se ha visualizado. Y el boliviano es así, el boliviano es especial, es antiencuesta, y el boliviano cuando vota, por eso han sido sorpresivas y consecuentes las elecciones y los aciertos en el tema electoral de Evo Morales, porque ha sabido trabajar otro tipo de conjunto de población. Ahora, si desglosamos un poco, 47%, ¿quiénes se fueron con Tuto? Se fue una proporción de Samuel Doria Medina, que se consideraba que tenía que irse porque manejan casi un grupo etario muy parecido, pero si fuesen realmente el tema netamente de ideología política, debería irse casi un 90% de Samuel Doria Medina a favor de Tuto. Sin embargo, no deja de ser un 8% que se ha ido a apoyar, se considera ese voto a Tuto Quiroga. Y otra proporcionalidad muy pequeña, incluso en base a esta encuesta, ha decrecido un poquito Rodrigo Paz. Entonces, pero yo lo proporciono así. Entonces todavía esa masa poblacional que le expresaba todavía no se ha expresado. ¿Usted cree que esta encuesta es más a favor de Tuto y más en contra de Rodrigo? Generalmente se hace esto para tratar de direccionar el voto, para tratar de canalizarlo el voto para una conveniencia que no le funcionó al señor Samuel Doria Medina. De las 8 encuestas, las 8 él salía victorioso. Entonces generalmente se hace eso, pero la población ya no la cree, ya no se la cree. La población, acuérdese que va a votar diferente. Entonces yo pienso de que esa es la intencionalidad, de tratar de decir somos victoriosos, y generalmente piensan que la gente va a votar por el victorioso. Entonces el boliviano es muy especial en el tema electivo y no le pela nunca. Por eso le decía, doctor, si es más a favor de Tuto o más en contra de Rodrigo, o tal vez de repente una encuesta que favorece a Rodrigo si vemos los números. 47% el techo de Tuto Quiroga, 39% hasta el momento Rodrigo, sin tomar en cuenta los votos nulos, blancos, que
o los indecisos, que normalmente son un 30% de la población votante. Si fuese así, estaríamos hablando de que Rodrigo sobrepasaría aproximadamente el 60%, de acuerdo a los números, manejándolo frío. Eso significa que habrá que trabajar de repente en la campaña y los candidatos tendrán que esforzarse, esmerarse por hacer una mejor campaña. Tomando en cuenta estos números, ¿cuál debe ser el cambio de timón en la campaña que deben tomar los candidatos? A ver, primero de que estos son días muy críticos ya para el día de la elección, hasta 24, 48 horas son importantes antes de la elección. No se olvide la muerte de don Marco Fernández, trae como consecuencia la ascensión de Johnny Fernández, que era una persona muy desconocida en ese tiempo. Entonces existen casualidades también en la política, pero el que menos se equivoque primero va a ser una persona que va a causar y que va a tener efecto en el éxito. Sin embargo, está funcionando, parece, el ataque nomás que tiene Tuto y el señor Velasco en contra de Rodrigo y sobre todo de su vicepresidente, que están tratando de lastimar, por más que digan que no atacan, mentira, la acción se la ve. Entonces existe ataque de ambos lados, y esto hace, digamos, de que de alguna manera afecte, porque los medios, ustedes juegan un rol muy importante en la decisión de las personas, en la captación de las personas, porque somos muy inmediatistas en Bolivia, somos muy cortoplacistas, leemos muy poco, nos informamos muy poco, y eso hace de que las sensaciones sean fluctuables y volubles en el momento de la decisión. Y otra cosa es de que ellos tendrían que abrirse a los bolsones de población votante que no tienen conquistado, porque si bien tienen una delimitación en cuanto a su tema de selección de votante, tienen que abrirse a otras cosas que no están en la expectativa de ellos. Nadie habla profundamente de salud, nadie habla de los niños, nadie habla de las mujeres abusadas, atropelladas, asesinada. Entonces nadie habla de género. Entonces son cosas que se han olvidado los candidatos, porque ellos están mirando más el tema macro, el tema dólar, el tema económico. Entonces, y la gente generalmente siente de que no se sienten representados. Entonces hay unas 6, 7 cosas que no lo están expresando o no lo están sintiendo importante. Nadie habla del anciano, de su seguridad de salud, de su cómo insertarlos más, que hospitales, si tendrían que haber hospitales geriátricos para estas personas, para darle una dignidad de atención también para nuestros ancianitos, ancianitas. Entonces, por eso le digo, entonces, esos lugares o lo toman con muy poca significancia o no le han dado el valor necesario, pero son también gente que vota y que vive con nosotros. Qué importante poder evaluar aquello. Mire usted el minúsculo detalle para que los candidatos lo puedan tomar en cuenta y acercarse a esa población, tanto los indecisos y los que ya tienen definido su voto, porque al fin y al cabo, a última hora, el ciudadano también puede cambiar de opinión. ¿Qué puede hacer para que el ciudadano cambie su voto a última hora tomando en cuenta esta encuesta? Que toquen su rubro, que se sientan representados. Mire, a ver, primero, una decepción puede ser de que se cambien de un candidato a otro, porque ideológicamente no se nota la ideología filosófica, ninguno, son partidos improvisados, esa es la palabra correcta. Segundo, fíjese de que nadie ha tocado el tema profundamente de salud, que es el que más azota, más aún en esta pobreza, donde se tiene un sistema de salud que es público, que es de los entes gestores de salud, y un sistema privado, y algunas pequeñas ONG que no representan ni el 1.5%. Y DUN propuso de que se deshagan todos los entes gestores de salud, toda la seguridad, y de que se le dé el aporte patronal a la persona para que ella compre servicio donde necesitara. Entonces, ¿cuántos miles de médicos y de personas van a quedar desocupadas, enfermeras, administrativos? Y dónde se concentrarían estos servicios de atenciones, abastecerían ese 50% las clínicas privadas en atender esto. Tuto no propone si lo va a reformar el sistema de salud, no lo va a reformar el sistema de salud.
Rodrigo propone una teoría del doctor Cuenca, que es una teoría de hace unos 25, 30 años atrás, donde se habla del tema de salud, de ciertas reformas, pero no de fondo. Entonces yo pienso de que el tema de los entes gestores, si bien son entidades autárticas que cobijan más del 50% de los asegurados de este país, deberían a través de esto hacerlo, institucionalizar los cargos para que no sea tan manoseado el tema político dentro de las instituciones que tienen su jerarquía, y que la salud es una de las cosas básicas, no solamente para expresarlo políticamente, sino para atender a la población. ¿Acaso no nos da pena pasar por los hospitales y ver las largas filas y en la Caja Nacional, la Caja Petrolera, que le digan a su hermano, a su padre de usted que en 20 días, 30 días venga para hacerse una ecografía? Entonces, o que venga a recoger en los municipios su remedio, o no hay remedio, solo aspirina y usted tiene que comprárselo afuera. Entonces, esas cosas son delicadas y son cosas del día a día, querido Vidal y querida población. Entonces, no lo están mirando en ese sentido. Entonces, pues yo le estoy hablando uno de los de las 7 cosas que no la miran los políticos, porque o no le entienden, o no tienen gente preparada para que los asesoren esto, o no quieren asumir una responsabilidad que es un azote permanente de la sociedad. Y que si llegan al gobierno sí o sí van a tener que buscarle una Tienen solución. que tratarlo. Doctor Jaime Santa Cruz, este parece ser un año electoral totalmente diferente a otros. Primero porque hay una segunda vuelta, pero además porque los vicepresidentes o candidatos a vicepresidentes toman un rol protagónico tan importante, tan significativo, tan influyente incluso en el voto ciudadano, incluso por encima del candidato a presidente. ¿Cuál cree usted que será el rol del próximo vicepresidente una vez elegido el gobierno? Bueno, los roles son únicos, la Constitución le contempla, pues en realidad el vicepresidente no deja de ser una opción y un coordinador en el legislativo, pero su función específica no pasa más allá de eso, tiene funciones bien delimitadas. El vicepresidente es la persona que suple al presidente cuando el presidente viaja, o lo reemplaza cuando o asume ese cargo cuando el presidente fallece, pero después la función del vicepresidente no ha sido muy gravitante constitucionalmente en sus atribuciones. Alguien que le cambió un poco la vicepresidencia fue Víctor Hugo Cárdenas, que hizo acciones sociales profundas, y una persona que fue gravitante en la vicepresidencia, no se lo puede negar, fue Álvaro García Linera. Entonces, pero después el rol de vicepresidente en sí políticamente no tiene competencias de mucha profundidad o de alta decisión a nivel del Ejecutivo o a nivel del gobierno. Estos candidatos a vicepresidente, en particular Edman Lara, ¿usted cree que va a ser influyente ahora en el gobierno como lo está haciendo en la campaña? Pues no lo sé, la verdad es que la gente cuando no tiene manejo institucional lo que hace es aprender cuando asume un cargo, entonces por eso pierde un determinado tiempo en tratar de aterrizar dónde está y de tratar de aprender o de escuchar realmente a los asesores que pudiese tener para que después él pueda desarrollarse. Entonces no sé cuál sería el rol, fíjese, tan filosófico, tan lógicamente preparado, supuestamente era David Choquehuanca, y ha sido el peor vicepresidente que la historia ha tenido. Muy bien, el tiempo nos va a decir, ¿no?, qué va a pasar con estos candidatos a vicepresidente. Hoy, sin lugar a dudas, pareciera ser el tiempo de los vicepresidenciables por el rol protagónico que han tomado. Eso no significa que a futuro tendrán igual papel de repente en el gobierno. Dice usted, por ejemplo, las funciones están muy marcadas y delimitadas. Así es. Además, solamente cumple la función de coordinar, en otras palabras. Claro, es un coordinador del Senado y diputado, es un hombre que llama a reuniones, que consensúa con bancadas de diferentes partes para aprobar leyes, para consensuar leyes, para buscar crédito, para hacer aceptaciones de crédito, ese tipo de cosas, mirar contratos, convenios, leyes, pero es un coordinador. Un articulador prácticamente. Y si nos damos cuenta, el primer poder del Estado es la Asamblea Legislativa Plurinacional. En todo caso, el vicepresidente se convierte como que en el hombre que tiene el primer poder del Estado. Sí, pero las decisiones las toma el Ejecutivo y ahí está el presidente. Somos un país
presidenciable. Muy bien, perfecto. Doctor Jaime Santa Cruz, no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarle su opinión. Dos personajes muy cercanos a Evo Morales han sido aprehendidos en las últimas horas vinculados al tema del narcotráfico. Uno de ellos, ex SAR antidroga, y otro, la señora Terán, que muy cercana a Evo Morales en su segunda oportunidad que es detenida con temas de narcotráfico. ¿Qué significa esto para la gente allegada a Evo Morales? ¿Qué significa esto para el trópico de Cochabamba? A ver, los delitos son primero personalísimos. Si por desgracia su hermano tiene un accidente, alguna cosa, es una responsabilidad de su hermano. La señora Terán ya tiene antecedentes de narcotráfico, ya ha estado detenida, incluso creo en una o dos oportunidades. Entonces ya existe un antecedente, y el antecedente no deja de ser importante en el destino jurídico de una persona, sobre todo cuando es por la misma causa. A ella se le encontró en una movilidad cierta cantidad de estupefaciente, y donde se comprobó que sí era su movilidad y sí la llevaba, y por eso la han detenido a la señora. En el caso y lógicamente va a recibir seguramente su condena y las investigaciones necesarias que tiene la justicia por ley de investigar. En el caso de Felipe Cáceres, he estado atento a eso. Sí, porque no se olvide que ha sido el anti-SAR, su viceministro muy importante de Evo Morales durante casi toda su gestión del expresidente Evo Morales. Sin embargo, Felipe Cáceres vive en Villatunari, a muchos kilómetros del lugar donde se ha encontrado supuestamente este laboratorio. Unos dicen de que han ido a recorrer el lugar y que no existe laboratorio. Otros dicen de que ese laboratorio, por las imágenes que se muestran, es un laboratorio abandonado de hace más de 4 o 6 años. Incluso le habían puesto unos plásticos nuevos que nunca habían tenido uso, y bueno, se han encontrado químicos y todo. Cuando intervienen en el laboratorio a las 3:45 de la mañana, no encuentran absolutamente a nadie, totalmente abandonado el laboratorio. Y a casi 800, casi 900, 800, un poco más de metros, se encuentra una empresa que está en un río, casi a 1 kilómetro, en un río, que es una empresa nueva, donde Felipe Cáceres se adjudica 2 hectáreas para sacar áridos y vender a Santa Cruz. Áridos son arena, arenilla, todas esas cosas. Y ahí lo encuentran, pero recién casi a las 12 del día. La intervención fue a las 4 de la mañana, a 800, 900 metros, y al mediodía lo encuentran al señor Felipe Cáceres, porque alguien le dijo que era de él ese lugar donde estaba esa antigua fábrica, y estaba con 11 personas, y lo entrevistan y lo sacan con mentiras y lo llevan y lo detienen. Y ya en el acto de defensa que se tiene, porque hemos tenido la oportunidad también de mirar y de leer, como todo boliviano, informarnos, se ve de que ese lugar no le pertenece al señor Felipe Cáceres, no le pertenece. Las concesiones están al otro lado, al lado del río. Entonces, y por eso es que no tienen ninguna cosa fehaciente, clara, de que no es el lugar, de que no pertenece ahí, de que esa fábrica era antigua, etcétera, etcétera. Y existe una contradicción en el fiscal que interviene. El lugar donde dice que hace 4 años no se usaba, otras personas dicen que hace 2 días que no se usaba. Entonces existe una contradicción, y por todas las pruebas que demuestra la defensa del señor Felipe Cáceres, él es absuelto hasta que se haga una investigación con una detención domiciliaria. Eso es lo que se tiene. Muchas personas, por eso el expresidente Evo Morales ha invitado a organismos internacionales, al mismo ministro que vaya al Chapare, para que vayan al lugar donde supuestamente quemaron que era la prueba fehaciente de que ese laboratorio existía, así, donde quemaron ese lugar, porque ellos dicen que no existe esa fábrica en ese lugar. Entonces eso es lo que existe, y ellos están en las condiciones de acompañar a las personas para, digamos, acompañar si realmente existe o qué fue lo que quemaron. Dice usted, los delitos son totalmente personalísimos, pero no deja de ser gente que de una u otra manera, bueno, en el caso de Felipe Cáceres, 14 años siempre comandando la lucha contra el narcotráfico, un hombre de confianza de Evo Morales. Una persona que conoce, que ha combatido 14 años
y de que él conoce para improvisar una fábrica a metros de la carretera internacional. Imagínense una persona que ha intervenido durante 14, miles y miles de intervenciones de laboratorio de narcotráfico. ¿Esto es un golpe para Evo Morales? Yo pienso de que están tratando de lastimarlo, ¿no? Evo Morales, con toda la gente que se tenga, incluso exministros, se están cuidando en sus casas, en sus movilidades, que no le coloquen algunas cosas que no son correctas. Entonces, mucha gente lo están temerosos de la gente que ha estado cerca o trabajando con Evo Morales. Existe esa susceptibilidad. Entonces, claro que sí, porque no deja de ser. A nivel internacional se ha mostrado en CNN y en otros medios internacionales de que el hombre fuerte, de que el hombre que luchaba contra el narcotráfico ha sido encontrado con las manos en la masa, con las drogas in situ en el lugar, con la droga, y eso no es correcto. ¿Evo Morales debería tener miedo también? Mire, él ya ha pasado todos los miedos que ha podido tener. No se olvide de que a él lo han arrastrado. Si usted lee la biografía de Evo, lo han arrastrado cuando trabajaba, cuando Humopar era fuerte y la DEA era fuerte, lo han arrastrado más de 20 minutos, su cuerpo totalmente lacerado para matarlo, y lo han botado a una zanja porque se plantó la camioneta que lo arrastraban. Y después también lo han atentado, una vez lo han atentado para matarlo, y la última vez que ha sido el ministro Castillo, cuando lo han ametrallado, pues lo han ametrallado. Eso ha sido comprobado, negado por el gobierno y comprobado por satélites de la Argentina de que realmente existió esa balacera, y entonces yo creo que ha pasado todas las cosas más malas. Entonces no creo que una persona ya tenga mucho temor, digamos, cuando ha sufrido todos estos tipos de atentados. Con todos estos antecedentes de los cuales estamos hablando precisamente, ¿cuál cree usted que es el futuro de Evo Morales con el próximo gobierno, sea cual sea que sea elegido? Mire, yo pienso de que si actúan así, inventándole cosas y atacándolo fuerte, incluso a su gente que no deja de ser inocente, ellos mismos le están haciendo propaganda. Si usted mira los discursos de Tuto, si usted mira los discursos de la oposición, del mismo gobierno, de 10 palabras, 8 son palabras de Evo Morales. No hay una conferencia de prensa donde no se hable de este personaje, el señor Evo Morales. Entonces todavía es un hombre muy fuerte, muy gravitante. Le han quitado la sigla, lo han acorralado en el Chapare, le han partido, el MAS lo han partido en 3, y aún así la derecha no le puede ganar. Y aún así el voto casi ha sido el 20% de voto nulo. Y aún así yo sé que el que asuma la presidencia, sea el uno o el otro, entonces aparte de tener sus 2 tercios o conseguir los 2 tercios que pudiesen conseguir en el Parlamento, van a tener que negociar con Evo Morales, van a tener que charlar con Evo Morales. Por eso es que las personas grandes, como el señor Jaime Paz Zamora, el cual respeto y admiro mucho, es muy prudente en este tema, porque saben ellos, incluso el empresariado boliviano, de que es una persona gravitante, es una persona todavía muy importante políticamente, y que la culpa pues la tienen estas personas que no tienen que darle al país, ¿no? Que no tienen que responderle al país, y entonces tratan de minimizarlo, de extinguirlo, de golpearlo, porque todavía él es muy, muy fuerte, incluso en organismos y comentarios internacionales, la BBC de Londres, CNN, el Washington Post, expresan de que el hombre todavía es una persona muy gravitante. Expresidentes todavía lo visitan en el Chapare, porque debe ser un hombre importante y gravitante, ¿no? Volviendo nuevamente a los números, pero esta vez números reales. Los de las elecciones pasadas del 17 de agosto. Finalmente Evo Morales obtuvo el tercer lugar, si vemos los números, porque estamos hablando de un voto nulo de aproximadamente el 20%. Así es. El primer lugar lo tuvo Rodrigo, segundo lugar lo tuvo Tuto, el tercer lugar sería para Evo Morales. Así es. Ese tercer lugar, ¿cómo se podría capitalizar si fuera Evo Morales en esta elección de la segunda vuelta? Bueno, yo tengo entendido de que el expresidente de manera directa no está apoyando a ningún candidato. Cuando la gente masivamente se ha inclinado en ir a apoyarlo al gobierno de Rodrigo,
sobre todo por el discurso que tiene, por la formación que tiene Rodrigo Paz, un joven muy inteligente, una persona bien preparada, y porque ya Tuto ya ensayó, ya tuvo su tiempo, 3 veces candidato a presidente y ha perdido, y una pésima gestión en su administración cuando fue presidente, y lo traicionó todavía a Hugo Banzer Suárez. Entonces, por eso le digo, yo pienso de que el boliviano está apostando a eso, y cuando Lara con sus sombras y brillos y sombras, no deja de ser una persona de pueblo, de interpretar, si bien tiene muchos lapsus linguis y mucha intrepidez en al decir algunas cosas o no saberlas decir diplomáticamente, eso causa cierto, más cuando se magnifica en la prensa, cierto temor en la población, pero no deja de ser un gobierno o una candidatura que representa nomás esa otra parte de la población que nunca se va a identificar con la derecha. Muy bien, perfecto. Me queda claro todo. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Es un gusto siempre tenerlo acá conversando con nosotros. Estamos finalizando el mes y dentro de 20 días exactamente vamos a ir a las urnas. Ahí vamos a estar. ¿Por quién va a votar usted? Eso me tiene que decir usted, pues, doctor. Gracias, Vidal, muchas gracias. Muy amable, usted, doctor. muy gentil. Y a ustedes un saludo cordial. Gracias. A ustedes, seguidores del periódico El Titular, con esta pregunta interrogante que nos hace el doctor Jaime Santa Cruz, nos vamos el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. No se olvide de comentar, etiquetar a sus contactos para llegar a más personas. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo.